Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la octava clase de la asignatura que tiene que ver con simulación de procesos para ingeniería química y alimentos. Lo que vamos a ver ahora, como dice el título, es el método de Newton-Raphson. Algunos, muchos, por no decir todos, ya conocemos este método no por métodos numéricos, sino por cálculo 1. Este es uno de las aplicaciones del capítulo de derivación. El método de Newton-Raphson, al igual que los anteriores, nos va a servir ¿para qué? Para hallar esto que vemos acá justo en medio. Esto es lo que nos va a permitir hallar. ¿Qué es eso? Precisamente es la intersección con el cero en el eje Y. Y para nosotros más que nada va a tener algún significado físico. En el caso del ejemplo que se observa en esta primera pantalla, estamos viendo el valor de F. Entonces, ya no solamente va a ser un ejercicio netamente académico, sino ya va a tener tintes de aplicación. En ese caso es que nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible todo esto. Bueno, el método de Newton-Raphson consiste en lo siguiente. Vamos a tener directamente esta que va a ser nuestra fórmula de recurrencia y lo voy a poner así de sencillo porque esta es la fórmula que usamos, simple y llanamente. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Qué es C? C básicamente es un contador. ¿Qué va a contar? ¿Cuentos? No, iteraciones. Al contar las iteraciones, yo voy a obtener que el siguiente término se va a calcular a partir del anterior y eso es lo que me dice. C más 1 es el que sigue. Este es el término siguiente. Este es el término actual. Y esta f de xc será la imagen de xc o el resultado de la evaluación de xc en f. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? La función derivada. Muy bien, Julio. Oh, perdón, Joséas. Entonces, esta es la derivada numérica, es decir, que se está evaluando en ese valor, en xc. ¿Ok? Y nosotros debemos recordar a partir del cálculo 1 cómo es que se determina la derivada por definición. ¿Sí? Ojo que definición no es que es la pendiente ni nada por el estilo, sino que definición es esto, es el límite. El límite cuando evaluamos la función en el punto, además del incremento, y les restamos lo que sería la función evaluada en ese punto, dividido entre delta x, eso es la derivada. Sí se le da una interpretación física cuando se dice que sí es la tangente, que va a representar de alguna manera la inclinación y todo, pero lo que nosotros necesitamos es en realidad esto y necesitamos transformar esto en alguna función que sirva para el MATLAB, ¿verdad? Porque no lo voy a hacer a mano todo, sino que tengo que hacer un programa que cuando funcione, cuando se ejecute, llegue a resolver el problema en cuestión, ¿sí? Y el problema en cuestión, como vemos, será aplicar esta función para determinar el valor con algún criterio. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que ya hemos visto antes el método de la bisección y el método de la falsa posición,
Este método difiere en algunas cosas y lo vamos a resaltar antes de iniciar con los cálculos. Primero, tiene solamente un punto inicial, ¿sí? Esta es una aproximación inicial. Y lo vamos a anotar. Aproximación inicial. Es solamente eso. ¿Qué más? ¿No necesita 2 puntos? No. ¿No necesita un intervalo? No. ¿Tengo que tener cuidado con algo en especial? Sí. Máximos, mínimos locales, complejos. Hay bastantes cosas con las que tenemos que tener, debemos tener cuidado, ¿sí? Segundo, como de costumbre, la continuidad es un factor bien importante. La continuidad y la diferenciabilidad de la función son importantes. Diferenciabilidad no es solamente que voy a derivar, sino que va a ser continua en todo el trayecto de la derivada. Entonces, a eso se refiere. En todo esto, no vamos a tener funciones tan raras como va a ser el valor absoluto. En la carrera sabemos que no. Por suerte no se tiene mucho lo que es el valor absoluto. Existen algunas aplicaciones quizás, pero más nada. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar? La convergencia. ¿Por qué la convergencia? Es que la convergencia va a ser justamente una consecuencia de la continuidad, de la diferenciabilidad, además de la naturaleza de la función que vayamos a emplear. Y claro, depende también muchísimo de la aproximación inicial que yo le dé. Si yo le voy a dar un punto muy disparatado o un punto conflictivo, puede que la convergencia nunca llegue al valor de la raíz o que por cuestiones de la naturaleza y la continuidad me dé algún error en el programa. Y ya sabemos qué son los errores, por qué se ocasionan, ¿verdad? Entonces, estos son los aspectos que vamos a tomar en cuenta para esta función. Y ahora, cualquiera me va a decir, ¿yo tengo que derivar sí o voy a aplicar lo que dijimos que es la definición de la derivada? Vamos a hacer las dos cosas para que estén convencidos. ¿Ok? No es nada grave. Ojo, ojo, ojo. Y eso lo voy a poner nuevamente acá. ¿Cómo debo emplear mi función para poder utilizar el método de Newton-Raphson? F de x igual a 0. Cuidado que estén dejando, no sé, x cuadrado más x igual a 1. No nos cuesta mucho llevar esto al otro miembro o restar miembro a miembro la unidad para que se transforme en esto, ¿verdad? Tenemos que despejar e igualar a 0. Tenga mucho cuidado. Y traten de evitar las discontinuidades, es decir, la división por 0 principalmente o la tendencia a infinito, si fuese el caso. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a Newton-Raphson? ¿Se puede hacer con el ciclo for o con el ciclo mientras? Con cualquiera de los dos, no hay problema. Ya. ¿El error cómo se va a controlar? Depende como les diga. Hay varias formas de controlar. Uno, en este caso, el error se acostumbra a controlar de esta manera. Como el valor absoluto del siguiente valor menos el actual. Esto es una diferencia en valor absoluto, es un error absoluto. Y lo que va a cambiar en el porcentual es que se tiene que dividir entre algo y multiplicar por otro algo, ¿sí? Lo más correcto siempre sería tener el valor exacto, así podemos tener una referencia clara, precisa y concisa de lo que estamos apuntando. Ok,
¿Alguna otra duda? A ver, veamos el chat si hay dudas. Y como les mencioné, es mejor que atiendan más que nada. Si me siguen, muy bien, qué bueno. Pero igual, después van a poder ver el video que va a estar subido y con calma revisar todo y volver a hacer si es que no han entendido. Tomen apuntes, recalquen lo importante. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Por favor. Buenas tardes, Axi. Buenas tardes, señorita, dígame. En cuanto al valor inicial o al valor aproximado inicial, tenemos que tomar en cuenta también del gráfico para evitar alguna divergencia. Es una buena pregunta, señorita Naira. En este caso, es muy recomendable que cuando ya tengan su función, ustedes lo grafiquen para saber un aproximado. Si es que el enunciado ya les da un valor, bueno, se van a regir al valor. Y si no, ustedes ponen el valor. No creo que todos vayan a pensar en el mismo valor con el mismo, exactamente el mismo valor, no sé, un octavo, un tercio o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que es conveniente realizar la gráfica, buscar una aproximación decente y listo. Puede ser un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha y ya. No alejarse mucho. Es eso, señorita Naira. Gracias por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Parece que no todavía. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la tarea de la clase. Bueno, tarea para que yo les explique cómo va a funcionar el presente método. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien se anima a leer? En español, claro. Daniela, Alejandro, Fabiola, Jorge, Kervin, Marcelos, Ricardo. ¿Alguien? No hay problema si no quieren. Igual yo lo voy a leer, pero para darles chance. Listo. Nadie quiere leer. Amanecieron tímidos. No hay problema. Bueno, ¿qué dice? La concentración de una bacteria contaminante C, porque esta es la bacteria contaminante, lo vamos a poner, en un lago se reduce de acuerdo a, esta es una función que nos indica la reducción del contaminante C en función de T. ¿Qué dice? Determine el tiempo requerido. Bueno, determinar el tiempo requerido. Eso va a ser importante. Para que la bacteria, para que la concentración de la bacteria se reduzca a 15. Ajá. Este 15 tiene que ver con la bacteria. Usando el método de Newton-Raphson con un valor inicial de T igual a 6. Bueno, esto es T igual a 6. Y con un criterio de parada de el 1%. Ok, ¿qué es lo que voy a poner? Newton-Raphson es el método que tengo que emplear. Y el criterio de parada es del 1%. Y comparar con los resultados con F0. ¿Por qué con F0? Porque ya saben manejar F0. Y si no lo saben, bueno, pues lo vamos a repasar, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene algún inconveniente con este enunciado fuera del idioma? Dígame ahora. O vamos a ver cómo transcurre. ¿Todo claro? Por lo menos el enunciado.
¿Dónde está mi sonido de grillos? Siento que me han abandonado. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es mi incógnita? La incógnita es T. T es lo que necesito calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es mi función en este caso de T? Es esta, pero yo necesito hacer un pequeño despeje. Quiere decir que tranquilamente puedo restar miembro a miembro C, cosa que aparezca en este otro miembro y se despeje e iguale a 0 el otro. Vale decir que esto sería 77 exponencial de menos 1.5t más 20 exponencial de menos 0.08t menos el valor de c, ¿verdad? Listo, ahí está. ¿Qué más? Si me dice el método de Newton-Raphson, yo sé que tengo que considerar que el siguiente término es igual al actual término menos la función del actual término sobre la derivada del término actual. Ah, pero ¿por qué X? Me va a decir alguien. Claro, yo lo puedo cambiar a T, no hay problema. ¿Sí? Es solamente cuestión de forma. La idea es que se entienda que se está usando. Así, ¿verdad? T, el siguiente T es igual al actual T menos la función evaluada en T dividido por la derivada de la función evaluada en T. Listo. Ok, ¿tengo algún valor inicial? Sí, 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 sí. De hecho, esto que me dice T igual a 6 como aproximación inicial es mi T sub 0, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, criterio de parada del 1%. ¿Qué vamos a establecer como criterio de parada? Y si me equivoco, me van a corregir, no hay ningún problema. Yo voy a poner que el criterio de parada, o lo que vamos a llamar error, es igual a xc más 1 menos xc sobre xc dividido entre 100. Ahora, ¿dónde puede estar la variación? Acá, en esta partecita. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, no, yo lo voy a tomar desde el siguiente. Va a ser un pequeño gran problema, porque en realidad el error se tiene que medir con el valor real. Pero este no es un error de ese tipo, sino que es un error progresivo de acuerdo a la evolución de los valores que vayamos a obtener. Entonces, alguno puede tomar XC y otros XC1, C más 1. ¿En qué va a diferir? En lo que hayan leído del capítulo 1 de errores. Y ahí se va a justificar cómo es que se tiene que tomar dentro de iteraciones. ¿Sí? ¿Qué más? Y me dice 1%. O sea que yo puedo calcular algo, ¿verdad? Porque voy a tener el siguiente problema. Dentro de todo esto, yo voy a conocer el valor del error. ¿Por qué? Porque es 1%. Está acá. El 100, bueno, pues es un valor, no pasa nada. Y puedo tener que simplemente sea el valor absoluto de esto y, bueno, pues llegar a algo. Si conozco el valor real, que se puede obtener dicho sea con F0, puedo determinar cuánto deberá ser el error típico que nosotros tomamos, que es una diferencia en valor absoluto, para todo esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Por favor, puede realizarla. Y vamos a escoger a 3 afortunados para que digan que sí están de acuerdo o no. A ver, Ilsen, Joseas,
Marcelo Pastor. ¿Está todo claro? Sí, Oxy, solamente ese valor inicial de t igual a 6 es lo que ya te da el problema. En el caso que no nos dé, Vamos podemos hacer, a... digamos, Exacto. Podemos graficar y podemos ver de dónde sale cualquier valor. Un aproximado. vale, ¿Quiénes listo, más han gracias, sido Oxy. mencionados? No te preocupes. Joseas, Ilsen, Botas. ¿Todo claro? Ilsen, todo claro. Criterio de parada otra vez. Está bien. Marcelo Pastor, ¿estás ahí? Todo claro. Bueno. El criterio de parada, una vez más, a petición de una de las señoritas, lo que tenemos es lo siguiente. A ver. Lo que sucede es lo siguiente, que nosotros tenemos esta forma de calcular el error cuando es un valor absoluto, o mejor dicho, cuando se toma un error relativo porcentual. ¿Por qué? Porque es relativo del valor que tiene que salir. Sabemos y hemos visto desde el laboratorio que tenemos que calcular siempre respecto del valor real o el ideal o el que debería disque salir. Entonces, lo que típicamente nosotros estamos determinando hasta ahora en los problemas ha sido esto, la diferencia del anterior valor calculado con respecto del nuevo valor calculado. Eso es lo que podemos calcular. ¿Por qué? Porque yo tengo la función o la ecuación de recurrencia de Newton-Raphson, donde voy a calcular el nuevo valor y el actual los puedo emplear para la diferencia. Y cada vez puedo calcular esto y a esto le llamamos esto como error absoluto, simple y llanamente. ¿Sí? Esto es lo que vamos a calcular cada vez. Pero, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo 1% que es en realidad el error relativo porcentual. Esto es lo que tengo. Ok. Bueno, yo sé que 100 es simplemente 100, es un número, es el total. O el hecho de que nos va a ofrecer un cierto valor porcentual y XC o XC más 1 que se ve en algunos libros, tendría que ser este XC, el X real, por decirlo así. O en todo caso, ser la raíz. ¿Cómo voy a obtener esto? Analíticamente se puede resolver o también puedo resolverlo mediante F0. Ya hemos visto y vamos a volver a ver que F0 nos va a resolver los problemas al igual que el Fsolve, ¿sí? Estos dos comandos, porque este es de una edición antigua, yo prefiero el Fsolve, pero vamos a ver cómo los resuelve. Recuerden que Fsolve funciona de la siguiente manera. Tenemos que darle un valor de la función, el valor inicial y listo. Todo eso es lo que tengo acá, porque ya sabemos, la función es la función de t. Y en ese caso, si me dicen, pero debería ser t sub 0, claro que puede ser t sub 0. Y este es t sub 0. Y ese t sub 0 es esto. ¿Ok? Eso es respecto al error. No le tenga miedo, pero vamos a calcular primero eso. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra duda antes de empezar, por favor? Listo, parece que no. Entonces, esa es la labor del día de hoy. Vamos a realizarlo en MATLAB y esperemos nos vaya bien. ¿Por qué? Porque todo puede fallar, ya sabemos eso.
Entonces, algo que voy a hacer es simplemente retirar toda la decoración que he puesto para que podamos ubicarnos esto en otra diapositiva, ya que vamos a poner algunos criterios de comparación acá. Bueno, unámonos al MATLAB. Vamos a crear un nuevo archivo para la edición. ¿Cómo creamos todo esto? Ya sabemos que así como rezo, función, Newton-Raphson, intento 1. Listo. Ya sabemos que mi función se va a llamar así. De principio yo lo voy a guardar para que se guarde de esa manera y vean que este nombre se va a repetir nr-intento-1. Guardar. Y me aparece exactamente lo mismo. nr intento 1. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que les sugiero siempre al principio es declarar la función que necesitan. Es decir, yo puedo decir que esto va a ser y, función de t. Listo. De esa manera. Mi valor de y va a ser igual a lo que despejamos. Lo que despejamos es 77 multiplicado por el exponencial de menos 1.5 por t, más 20 multiplicado por la exponencial de menos 0.08 por t menos el valor de c. Listo, pero c tiene un valor, ok, no hay problema. C vale 15, nos lo dice el problema. Entonces, yo voy a copiar todo esto que es la función y vamos a comparar si es que se ve apropiado con respecto a lo que hemos planteado. ¿Se verá razonable? Medio que sí, ¿no? No está tan mal. Bueno, entonces ya podemos proceder. Ya sabemos que está bien planteado. Por lo tanto, bueno, ¿cómo resolvemos primero? Primero graficaremos, ¿sí? Graficaremos. Ya hemos aprendido a graficar, así es que grafiquemos. ¿Cómo se grafica todo esto? ¿Alguien se anima a decir? Mientras pongo esto. ¿Cómo se graficaba una función? Fplot. Fplot. Muy bien, señorita. Con la función plot. Sí, plot sirve para puntos. Fplot cuando tienes la función y quieres que el MATLAB lo haga, que haga tu trabajo sucio, básicamente. Entonces, fplot se le puede poner directamente @f. ¿Por qué @f? Esta arroba va a vectorializar nuestra función y va a permitir que pueda generar todo un conjunto de vectores para representarlos gráficamente. Ok, si yo lo guardo y lo ejecuto, algo saldrá. Y ese algo es esta gráfica. Bueno. ¿Convence o no convence la gráfica? Es una gráfica, está bien, pero ¿nos es útil? Medio que no, ¿verdad? ¿De dónde a dónde sería más útil la representación gráfica? Porque no olviden que se está representando en el eje X. El tiempo. Muy bien, señorita, se está representando el tiempo. Entonces, si el tiempo es el que se representa, bueno, no tiene que ir desde negativos. Sabemos que la mala costumbre de nuestro comando fplot es que empieza en -5, va desde -5 hasta 5, como se vio en la gráfica. Yo no quiero eso. Mi tiempo no va a empezar en -5. Tiene que empezar por lo menos en 0 y lo llevaremos hasta 20. ¿Qué les parece?
¿O hasta qué número quieren llevarlo? Dígame alguna de las damas, por favor. Bueno, se durmieron. 20. Y solo por si acaso le voy a dar el grid on. ¿Qué hace grid on? Permite que aparezca el enmallado, ¿verdad? Vamos a tener la rejilla para poder ver cómo está progresando realmente nuestra gráfica. Entonces, acá está. En 0 empieza más o menos por 80. Va progresando y en algún momento atraviesa el 0 y más o menos el 0 está por acá. ¿Por qué valor está? Cercano al 4. Entonces 6 es una buena aproximación. Sí, es una buena aproximación. Está bien. Aceptable. ¿Y qué pasa si yo uso 2 en vez de 6? Bueno, podemos probar, ¿no? Ok. ¿Convencidos de que el 6 es una aproximación decente? Listo. Convencidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya estoy seguro que me funciona. Ya sé cuánto voy a tomar. Aproximadamente va a ser 4. Aproximadamente mi solución. Listo. Puedo poner todo esto en comentario. ¿Por qué? Porque no necesito graficarlo directamente. O también podemos hacer lo siguiente. Yo quiero usar el comando fsolve para resolver f con un valor aproximado de 6. Y esto lo voy a guardar como solución de esa manera. ¿Sí? La gráfica, bueno, no quiero que se muestre la gráfica, solo quiero que me indique cuál es el valor. Resolver, ecuación resuelta. Listo. Valor 380.95. ¿Aproximado a 4? Sí, aproximado. Listo. ¿Convencidos? No del todo, siempre va a haber un escéptico. Así es que lo que podemos hacer es lo siguiente. A todo esto, yo voy a mover un poco el gridón. De esta manera. Gridón, hold on. Y voy a darle el comando ahora sí plot. Y quiero que sea sol y f de sol. ¿Qué creen que me va a dar con todo esto que acabo de escribir? De esa manera. A ver, ¿alguien se anima a profetizar algo? ¿Qué creen que será? Grid on es la rejilla. Hold on es para que el gráfico permanezca quieto, se conserve, mientras yo admito más gráficas. Y eso es el plot. Este plot ahora sí sirve para graficar, en este caso, un solo punto. ¿Qué punto? El punto sol. ¿Cuánto es sol? 3.8. Coma F sol. Quiere decir que este es X y este es Y. ¿Y qué es todo esto? Es la caracterización de cómo se va a graficar. Quiero que sea un circulito rojo el que me marque todo eso. Muy bien. Entonces, al ejecutar el programa, sí me dice todo eso. Y además nos muestra esta bonita gráfica. Que lo más importante es precisamente esto, ¿verdad? El resultado de la raíz, es decir, el intersecto con el eje X. Ya está. O sea que de esa manera yo puedo obtener la solución y con eso podría comparar. No está mal. Puede ser. Hay varias formas. Les repito. Hasta aquí
¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, avíseme. Parece que no. Entonces, vamos a dejar de lado todo esto, con excepción del sol. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Voy a determinar la tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia me dice que es del 1%. Pero esta es una tolerancia o un error relativo porcentual. Y yo tengo que volverlo error absoluto. Es decir, que se multiplica ese 1%, se divide entre 100 o depende de cómo se tome. Ojo, les estoy diciendo nuevamente, hay varias formas de tomar esto. No es la única, busquen las demás para que digan, para que no digan mejor. El auxiliar nos ha dicho, el auxiliar tiene la culpa. Hay varias formas. Y cuando toque ver eso, también deben preguntar al docente si es que es así o será asá, de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, este valor es el famoso 1% que se va a multiplicar por la solución. Ah, no, pero la solución es una diferencia y demás. La idea no es llegar a cero y se va a dividir entre 100. Sí, sí, sí. Yo puedo poner error porcentual igual a 1, por ejemplo. Y tranquilamente puedo poner todo eso, error porcentual igual a 1. Ya está, para que se use en la tolerancia. Ojo, todo esto, la solución puede ser un valor negativo. Claro que puede ser un valor negativo. Puede ser -5 en el caso de que no estemos considerando una magnitud absoluta como son el tiempo, el volumen y demás. En ese caso, solo por si acaso, porque nos puede fallar, le ponemos absoluto a la solución, ya que yo sé y estoy seguro que error porcentual es positivo, que 100 es positivo, entonces este es el único que me puede fallar y mientras hagamos las diferencias nunca va a llegar a ser menos que 0. Ok. Entonces, ¿entendido lo del error o nada? Entendido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me da un valor inicial? Sí. Yo le voy a dar, lo voy a escribir como T0 igual a 6. Ah, pero esta es la aproximación. Claro que es la aproximación, no hay problema. Incluso se puede escribir luego. Ah, pero ¿qué pasa si es que pongo esto después y le cambio? Se puede. Solo que tienen que considerar que si el valor de sol que recién se está creando lo llevas después al final, pero tu tolerancia depende de ese valor, vas a tener un gran problema porque no tienes ordenado tu procedimiento. Ok. ¿Qué necesito hacer? Muchas iteraciones. ¿Cuántas? Hasta que el error sea. Bueno. ¿Cómo voy a calcular el error o cómo le hago? La primera forma ya sabemos que con el for es lo más sencillo posible. Y vamos a decir que el for con un contador que va desde 1 hasta un valor máximo le pondremos. Un Imax, iteraciones máximo que sea 1, 2, 3, 1000. Ustedes pueden ponerle directo hasta 1000, no hay problema. Vamos a crear el ciclo. ¿En qué consiste este ciclo? Que se va a calcular un nuevo valor, un t calculado, ¿verdad? Este t calculado consiste en t0 menos la función de t0 dividido entre la derivada. Ahora, ¿qué hago con la derivada?
No tengo la derivada. ¿Podré derivar a manito? Claro. ¿Puedo derivar numéricamente? También. Vamos a comprobar si es que estas dos funcionan. ¿Serán iguales? ¿No serán iguales? Y yo puedo crear una segunda función en ese caso. Función y es igual a df de t. ¿Por qué df? Bueno, pues es más fácil ponerlo como derivada. O alguien puede decir, no hay inconveniente, df de t, porque se lee así básicamente. Y solo depende de ustedes, ¿sí? En ese caso, si yo lo quiero derivar manualmente, ¿cómo será? Bueno, básicamente va a ser esta función con algunas variaciones. 1, no va a existir c porque la derivada de una constante es 0. Acá, la derivada del exponencial es el argumento que pasa a multiplicar a la cantidad para exponencial. Entonces, traducido, menos 1.55 por todo eso. ¿Qué más? Esto. Esa es la derivada. Así resolviéndola, calculándola, determinándola nosotros a mano. Vamos a comprobar si funciona esta o la otra mejor. ¿Está bien? ¿Cómo sería de la otra manera? Lo vamos a también escribir como y, pero vamos a tachar una u otra independientemente. Bueno, tendría que ser un cociente y tengo que determinar un dx que tienda a 0. ¿Qué es la tendencia a 0? Que sea muy pequeñito. Yo le puedo poner 10 a la menos 9. Y eso va a ser dx, la función con t, o bueno, pues lo pondremos de t para que sea más reconocible, de la función de t más el incremento menos la función evaluada en t entre el diferencial. ¿Sí? De estas dos maneras vamos a ver si es que el resultado es idéntico. Primero vamos a intentar con la vieja confiable, que es derivar a mano. Si es que nuestra expresión no es muy complicada, claro. En ese caso, esto tiene que estar dividido entre df de t y evaluado en t0. Ahí está. Ok. Ahora, ¿cómo calculo el error? Bueno, pues el error, yo puedo decir que es el valor absoluto de la diferencia entre el valor del calculado menos el inicial. Bueno, ¿y para qué me sirve este error? Para saber si es que tengo que continuar o no. Si es que debo concluir, tengo que hacer una comparación. ¿Qué comparo? Error y tolerancia. Si es que el error es menor o es igual a la tolerancia, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, chao. Caso contrario, no hay caso contrario, sino sí, solo es de un camino esta toma de decisión. ¿Qué más? Ahora, que estará bien el programa si es que lo ejecutó de esta manera. ¿Deberemos ejecutarlo? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿alguna opinión? A ver, ¿alguien se animó a responder en el chat? Nos falta imprimir el resultado. Bueno, no hay problema. A ver, ¿dónde lo puedo imprimir el resultado? Aquí abajo, sino que imprima. Listo. ¿Qué voy a imprimir? A ver, el nuevo valor. Así. Y le daremos 10.8F con un salto de línea. Y un espacio tabular por delante. Listo. No va a tener cabecera todavía porque, bueno, pues podemos hacerlo mejor. ¿Sí? Hasta ahí ya estaría imprimiéndose y, a ver, nos falta actualizar. Ajá. Muy bien.
Entonces, si yo ejecutase el programa de esta manera, miren lo que va a salir. ¿Cuántas veces? Si contamos, estas serían 1000. Pero no quiero contar. Que cuente el contador. A ver, 5B. Ahí está. Se ha repetido 1000 veces un mismo cálculo, ¿verdad? Y la intención no es esa, sino que, como decía alguien en el chat, tengo que actualizar. Ese es el problema. Exactamente, falta actualizar T0. En ese caso yo puedo poner una consecuencia alterna. Si es que el error es menor o igual a la tolerancia, bueno, pues esto se rompe. Y si no, en ese caso, ¿qué tal si yo imprimo? Y bueno, pues incluso puedo mostrar hasta el error. El error lo vamos a poner con 5.3e, le falta el porcentaje, con error. Así. Lo voy a recorrer para que se vea mejor. Listo. Si es que no se cumple con el error, bueno, pues voy a imprimir y después de imprimir voy a actualizar T0 que va a tomar el valor del T calculado. ¿Sí? Solo si es que no cumple con el error, pero si cumple, bueno, pues si cumple, también puedo imprimir un resultado que diga directamente algo como raíz tanto. Listo. Así. Y simplemente poner el T calculado. Ahí está. A ver, veamos qué es lo que sucede. Ejecuto. Y esa es la solución. ¿Qué dice? Iteración 1, tanto. Y este es el error. Iteración 2, tanto. Y este es el error. Iteración 3, tanto. Y este es el error. Y esta es la cuarta iteración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes hizo 3 y el valor, miren que difiere. ¿Y cuánto obtuvimos en la solución analítica? Bueno, no es analítica, sino es aproximada, pero también es por parte del MATLAB. Yo puedo contrastar eso. Puedo decir raíz calculada. Listo. Y poner al final de todo esto simplemente raíz f sol y poner lo que sería la solución para comparar solamente. ¿Sí? A ver, con esos pequeños cambios vamos a ejecutar. ¿Qué les parece la solución? Pequeña, suficiente, muy grande. Miren que está bonito. Acá está variando simplemente al octavo decimal. Entonces, sirve. ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta ahora, por favor? A ver. Vamos a leer el chat. ¿Les convence la solución? ¿Mejoramos la solución? ¿Qué podemos hacer? Bueno, parece que todo está claro hasta acá.
A ver, veamos el chat. Sí, pero mira, yo estoy tomando el error de acuerdo a lo que les he explicado de esta manera. Yo, ¿sí? Ya les dije, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo estoy buscando diferentes caminos para todos los programas. Yo estoy considerando que el error es un error relativo porcentual que está acá. Y este error relativo porcentual es el nuevo valor menos el anterior valor en absoluto por 100 entre el valor real. Como lo consideramos en laboratorios de física o química, conocemos cuál es el valor real de la magnitud. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente los relacionamos con ese valor real. En este caso no tenemos un valor real, pero sí podemos calcular un valor aproximado con el comando F0 o con el comando Fsolve. Y así es que yo estoy calculando cuánto será el error absoluto. Simplemente. Ojo que son varias formas. Si quieres con el calculador igual se puede calcular. Y se puede hacer con porcentaje también. No hay ningún problema. Solo que es cuestión de perspectiva. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, tendríamos que ver cuál es el error que te genera el fplot o el fsolve y con eso es que se puede revisar. Si quieres una alternativa al fsolve es F0 que funciona de la misma manera, pero como tu versión es 2017 no debería variar mucho. Yo estoy con la 18B y en la 17 igual me funcionaba, incluso en la 16. Sin embargo, si me escribes o me muestras cuál es tu problema, lo podemos revisar y te voy a ofrecer una mejor respuesta. ¿Alguna otra duda o consulta, por favor? Sí, los escucho. Ok. Ahora vamos a hacer algún juego que vamos a variar un poco esto. ¿Qué tal si yo decido modificar mi valor inicial? Pero primero voy a ver el chat que dice. Bajar un poco la pantalla, claro, con mucho gusto. Ah, y todavía tenemos que ver si es que la derivada analítica se puede comparar con esta derivada por definición, ¿verdad? Primero vamos a revisar eso, ¿sí? Yo voy a cancelar esta línea de código y voy a habilitar estas otras dos quitando el símbolo de porcentaje. ¿Creen que vaya a salir exactamente lo mismo? ¿Qué opinan? Para que no se borren los anteriores resultados, yo voy a cancelar la limpieza de pantalla. Y voy a ejecutar. Ahí está. ¿Qué dice? Primera, 610, Segunda, un poco diferente, ¿no? El error es aproximado porque está a ciertos decimales. 3, 80, 99, 75. Bueno, pues aquí cambia el segundo decimal. Aquí 63, 84. Aquí cambia este decimal al sexto. 5, 18, 48. Acá también cambia al sexto. Pero acá sí cambia al octavo. Y se llega básicamente al mismo.
resultado, ¿verdad? Va a ser un poquito diferente, ¿cierto? Pero el resultado básicamente es el mismo. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con diferencias muy, 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 muy pequeñas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ah, y en ese caso, ¿cuál usarían? Cualquiera de las dos. Si se puede derivar porque es una función así de sencilla, bueno, pues derívenlo. Ojo, no es aconsejable que pongan o que calculen menos 1.55 por 77 es menos 111 menos 115.5. Es mejor que lo dejen así, que hagan los productos y todo, para que quien esté evaluando lo que han hecho también se dé cuenta de que ustedes derivaron y está ahí el procedimiento y no simplemente copiaron. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿cuál hacemos? Yo preferiría en esta situación. En otra que mi ecuación va a ser más complicada, pues por definición. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si cambiamos el valor inicial? Ojo, mover un valor inicial o cualquier tipo de valor asignado no es tan sencillo como parece. ¿Qué tal si primero reviso el chat y después continúo? Ese C igual a 15 es parte del enunciado porque nos dice que la cantidad se empieza en 15 y o que corresponde hasta 15. Entonces tenemos que calcular. Ahora, les decía que mover este T0 no es tan fácil. Bueno, como que no, si es que si yo selecciono todo esto y lo arrastro aquí, ya se ha movido. No, a lo que me refiero es que si por alguna razón este T0 se equivocan y lo ponen acá adentro, y lo voy a hacer notar así con la falta de indentación, ¿qué va a pasar? Va a ser 1000 veces lo mismo. ¿Por qué? Porque está dentro del ciclo. ¿Y qué pasa si es que yo lo pongo acá arriba? ¿Se arruinará todo? No, porque no necesitaba nada. Este T6 tiene que estar por fuera de este ciclo iterativo y quizás por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque en vez de poner 6 acá, yo puedo ponerle directamente el T0. Y como ya sé que si cambio T0 todo va a cambiar, bueno, pues intentaremos. ¿Qué tal si le doy 10? ¿Será que funciona? Ejecuto y miren. ¿Qué ha cambiado? Que son 6 iteraciones. A la sexta iteración recién me muestra el resultado, ¿verdad? Ah, pero yo quiero que se muestren las 6. No quiero tener que adivinar que la última también es una iteración. Bueno, depende de la forma en la que ha sido programado este problema. Lo que yo puedo hacer es mover esto y lo voy a poner en comentario. Y más bien lo voy a poner acá arriba. ¿Para qué? Para que obligatoriamente se muestre al calcular y recién cuando tenga que preguntar algo, pare todo. Ojo, por eso lo he dejado en comentario, para que se vea la relación con la que está acá. Si ejecuto, y acá está, miren, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, porque no ha cambiado nada más. Raíz calculada es esta. ¿Cuál es la última? Porque de hecho este valor corresponde con el que está acá abajo. Y la raíz del F sol, pero aquí varía, es mayor la diferencia, sí, pero estamos hablando del séptimo u octavo decimal. Entonces, en función tiempo, por más que fuese milisegundos, dudoso, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra duda o consulta, por favor? Y si lo hago más grande, ¿qué va a pasar? T0 igual a 1000. Veamos, ya se puede jugar con eso. Si es que este fuese un experimento y está bien modelado,
Yo puedo hacer un análisis de sensibilidad modificando los valores de las variables. Entonces, al poner 1000, upa, ¿qué ha pasado? Miren, hace 1000 veces, pero me saca un año. A ver, vamos a revisar dónde ha muerto el procedimiento. Ah, el valor para 1000 es muy grande y negativo. Entonces, respecto a 1000, el siguiente valor es muy negativo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no tenemos que exagerar, ¿no? No puedo tomar un té muy grande. Ah, pero con 100 podrá. Ah, bueno. ¿Qué dice? Que con 100 tampoco puede. Y perdón, acá lo voy a mostrar. Acá está. Con 100 se va a formar todo esto. Y con esto se va a hacer una barbaridad. ¿Verdad? Por lo tanto, ya sabemos que no podemos exagerar mucho. Y la gráfica misma nos mostraba eso. Que si yo estoy calculando el tiempo en el que se convierte cero, entonces, bueno, ese es el límite. No puedo físicamente tener una cantidad negativa de bacterias contaminantes. Por eso es que debemos experimentar por medio de la simulación. ¿Para qué? Para que no vayamos a arruinarnos la vida buscando el motivo de por qué no me sale en la realidad si es que la explicación es teórica. ¿Alguna duda? Pregunta, consulta, observación, corrección. Por favor, si quieren ver el código de alguna parte, también me avisan para mover todo este contenido. A ver, ¿quiénes más ingresaron? Alejandra S. ¿Quién es Alejandra S? Yvette. Leonardo. Magali. Neida. Rolando. Shirley. Andrés. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí nomás, Roberto. Ah, Qué bien, qué bien. Me alegra escucharte saludable y tan loco como siempre. ahí nomás, Roberto, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? ¿Se sienten satisfechos con esto? Sí, no, tal vez. Ya, lo que vamos a hacer ahora es representar gráficamente para este 10, porque con 10 hemos obtenido 6 iteraciones, el error. ¿A qué me refiero? Voy a hacer dos gráficos. Un gráfico que sea del error, la línea 30. Oye, esta línea 30 se intercala con estas otras dos. Esta, la 29 y la 30 van juntas. La línea 30 básicamente nos da la definición de derivada. Nos dice que la derivada de f respecto de t es la función evaluada en t más un pequeño incremento menos la función evaluada en t y toda esta diferencia dividida entre ese incremento. Por lo tanto, así es como calculamos la derivada mediante la definición del límite. Entonces, esa es la derivada numérica. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo números. Digo que el diferencial de tiempo va a ser 1 por 10 a la menos 19 y es así como se escribe en MATLAB. A pesar de que, si es que ponen 1 por 10 elevado a la menos 9, funciona. Pero vean que es más fácil, en vez de poner todo este desastre de 5 caracteres o 4, poner simplemente e a la menos 9. ¿Sí? Entonces es cuestión de ustedes, pero yo prefiero esto.
y es menos susceptible a errores. ¿Alguna otra duda? Y esto lo vamos a emplear dependiendo de qué tan complicado nos sea derivar. Por ejemplo, a la función que ustedes van a llegar con el problema de la bisección. Si tuviesen que derivar eso, no está difícil, está largo, pero no está muy difícil. Pero preferible, en vez de poner, imagínense, el triple de todo esto, hacer eso, la diferencial y la definición. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta, por favor? Ok, lo que vamos a hacer entonces es almacenar vectorialmente los valores de X y los errores. Vamos a poner, a ver, ¿qué vamos a ponerlo? Bueno, yo voy a crear un vector llamado tiempo, cuyo primer valor va a ser T0, ¿sí? O puedo tranquilamente decir tiempo en su elemento 1 es igual a T0, no hay problema. Bueno, luego, una vez calculado el T, puedo decir tiempo en su vector contador más 1 es igual a T calculado. También voy a tener un valor de error, es decir, un vector error en la posición, ojo que está en mayúsculas, con es igual a error. Listo. ¿Qué más puedo tener? Un contador. En mayúsculas ya también. Ojo que se diferencia en mayúsculas y minúsculas, no es como otros lenguajes que no son sensitivos. Contador en la posición con va a tener el valor de con. Listo. Con. ¿Por qué con? Por contador. Porque no quiero escribir todo el nombre ya que en algún momento voy a tener que repetirlo y todo se hace un desastre. Ok, ¿para qué me va a servir esto? Uno, puedo realizar la gráfica de el error en función al número de iteraciones. ¿A qué se refiere esto? Puedo realizar un plot que va en X, el contador, que va en Y, el error, y listo. Todo esto lo voy a unir con líneas segmentadas y que un cuadrado de color rojo esté por ahí uniéndolos. ¿Sí? Ok. Luego vamos a ver qué hacemos con el tiempo. Bueno, ¿qué sucede acá? Ejecuto y voy a obtener esta gráfica. ¿Qué representa esta gráfica? Dice, primera iteración, el error es esto, 836.4. Segunda iteración, el error es este. Tercera iteración, el error es básicamente el mismo, por alguna razón. Casi, 8088 y 88002. Para la cuarta iteración disminuye y para la quinta, mucho más. Entonces, para la sexta, si es que alcanzásemos a ver, tendría que ser un valor mucho más pequeño. ¿Sí? Esto es uno de los gráficos que el ingeniero usualmente les pide. Así es que tengan cuidado y almacenen de buena manera los valores para que no tengan inconvenientes acá. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algo más acá. Ahora, ¿qué hago con el tiempo? ¿Cómo lo voy a ir calculando? Ah, ¿qué tal si graficamos todos los puntos que conllevan estos cálculos?
A ver, ¿a qué me refiero? Esta es una gráfica, ya, después la vamos a volver a tomar esta gráfica. Yo quiero plotear, primero voy a hacer un fplot como hace rato y lo voy a activar todo esto, miren, lo estoy reactivando, ¿por qué? Porque lo necesito, lo quiero usar. Y yo sé que esta es la solución final, este plot final, pero no quiero ponerlo. Más bien, al terminar todo, porque ya tengo el vector del tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a poner un plot de tiempo, porque ahí están almacenados mis valores de t que corresponden al eje X, coma f de tiempo. ¿Será que va a salir? Veremos. Y esto que esté marcado de la siguiente manera. Así. Un círculo de color negro o azul que lo define. Y veremos qué es lo que sucede. ¿Sí? Acá la gráfica vamos a trabajarlo un poco más, pero ya tenemos algo. Miren, estos son los valores. Pero sí, empieza en 1, se va acá, luego viene acá, acá y al final ahí. ¿Qué les parece la gráfica? Claro, tenemos que trabajarlo, no hay ningún problema, se puede hacer. Lo único es, ¿cómo? No quiero que aparezcan estas líneas, pero a pesar de que las líneas me definen que aquí empieza y luego se va y luego así. Pero, ¿qué tal? ¿Convence o no convence de que se va a acercar al valor que necesitábamos? De 10 se va a menos de 2, luego avanza un poco más de 2, algo más que 3, casi 4 y un poquito más y llega a la raíz. Bueno, de esa manera. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, dígame. Y si yo quiero solamente ponerlo como puntos y cada punto que esté de su propio color, bueno, se puede hacer todo eso. ¿Cómo lo haría? Yo lo haría de la siguiente manera. Y a ver, primero voy a leer el chat antes de continuar. ¿Es muy difícil? No. Esto es lo que se les va a pedir en el examen. No está difícil. Sí puede estar un poquito nuevo por el aspecto del MATLAB y todo, pero no. No creo que, si me preguntan a mí, no está difícil. ¿Es un poco tedioso? Sí, pero nada más. Practique. Ya saben que me pueden consultar. Lo más que va a suceder es que voy a demorar en responderles. No me voy a enojar. Así es que consúltenme. Para eso estoy. ¿Sí? Si es que yo quiero graficar uno por uno todos estos, bueno, puedo hacer lo siguiente. Para un valor de C, yo puedo tomar desde 1 hasta la longitud de ¿qué? De tiempo. Porque en tiempo yo he almacenado todo y esa es la medida. Y me aparece C y no tengo que usar D. C mejor le pondré un D porque no está en uso. Pero tengo que recordar que D es todo lo que está saliendo. Y me dice de 1 hasta tiempo, hasta la longitud de tiempo más 1. Mejor. Y tiempo en D. Y cada uno se va a ver como un círculo, ¿sí? De diferentes colores. Y luego lo vamos a ir rotulando. Bueno. ¿Qué nos dice? Excede el número de bla, bla, bla. Bueno. Es que este más 1 no tiene lugar ahí. Simplemente eso. Y la gráfica se va a ver de esta manera. Miren que en esta ocasión los puntos se ven de diferentes colores. ¿Por qué?
precisamente se ha pedido eso, que se libremente el programa puede ordenar todos estos colores. ¿Sí? ¿Y cómo voy a rotular todo esto? Bueno, pues vamos a ponerle tiempo acá, vamos a ponerle acá C, porque al final esto es un C, ¿verdad? Y que va a ir aumentando, reduciendo, podemos ponerle otra cosa, F de T. Y como título y las leyendas, se puede aumentar todo. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, si no hay preguntas, preguntemos. Alex, Kervin, Karen, ¿todo claro? A ver, Kervin, ¿te escucho? Sí, todo claro, Roberto. Ya bien, hermano. Alex. ¿Y quién más faltaba? Natalia. Sí, todo claro. Qué bien. Alex, ¿todo tranquilo? O mejor dicho, Abel. Alex ya me respondió y sí, gracias, Alex. Listo. Entonces, este es el código de forma general para que ustedes pudiesen hacer todo esto con la consideración de que vamos a tener un error porcentual y el error porcentual va a estar estimado de la forma que les mencioné. Ojo, si les dicen que tienen que determinarlo de otra manera, bueno, pues esto va a cambiar, ¿sí? Pero como han visto, la variación es ínfima, acá es muy pequeñito. Por lo tanto, es una muy buena forma de calcular todo esto. ¿No hay dudas? No hay dudas, qué bien. Entonces, a ver, veamos algún otro ejercicio. Ya sabemos cómo va a funcionar esto. Y si quiero menor error, bueno, pues simplemente cambio eso. A ver, ¿qué ejercicio más podríamos hacer? ¿Y será que los anteriores que hemos hecho se puede hacer con este método? Claro que se puede. No es ningún problema. El detalle es que tenemos que adecuar el código. Este es un clásico de clásicos que viene en el libro de Nieves. Esto va a ser parte de su práctica. Charles Menten. Después. Estos son ejercicios que pueden entrar a su práctica porque son muy bonitos, son sencillos, pero tienen todo lo que buscamos en los problemas. Y no se preocupen, después también lo van a tener. ¿Sí? Bueno, por hoy, a menos que alguien tenga alguna duda, podemos dejarlo acá. Y más bien preparen el programa y si alguien tiene algo que quiera que se le corrija, esperan y en unos minutos les voy a corregir. ¿Sí? ¿No hay dudas para concluir la sesión del día de hoy, por favor? Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3 y se fue al agua. Bueno, compañeros y compañeras, espero que la clase haya sido de provecho. Esta grabación se va a subir a la brevedad posible al canal de YouTube. Por favor, revísenlo y pregúntenme si tienen cualquier duda. Que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos el día de mañana.